Buenas tardes, mi temática a tratarles es acerca de las escuelas sociológicas y los factores que influyen dentro de la criminalidad. La escuela sociológica mantiene que las personas y los individuos existen factores externos, es decir, ajenos a él, que hacen que se produzcan sus conductas delictivas. Consideran que el delito es un fenómeno social. La escuela alemana sociológica se encuentra representada porque consideran el delito como un fenómeno jurídico y natural, donde se mantiene el dualismo penal, es decir, las penas y medidas de seguridad. Consideran que la administración penal tiene como fin la defensa social. En cuanto a la escuela francesa, se hace énfasis en que la ventaja a los factores sociales para aplicar la etiología del crimen es el origen de la delincuencia, que se debe tomar en cuenta el entorno social y sus medios. En cuanto a la escuela social, hace énfasis a que las sociedades tienen los criminales que se merecen, es decir, el medio social es quien da el cultivo de la criminalidad y consideran al criminal como un microbio dentro de esta sociedad. Es decir, existe una desigualdad material y la división del trabajo, dándole responsabilidad penal al individuo. En cuanto al comportamiento desviado, este es una conducta punible donde es un comportamiento humano delictual o contravencional donde se reprocha a la sociedad y es sancionable por la ley, que lo describe a sus características básicas estructurales. En cuanto a la conducta desviada, esta puede ser vista desde una perspectiva causal como determinantes de orden tanto psicológico, biológico o social, o pueden ser estudiados como categorías de orden cultural resultantes de procesos de interacción y definición social compleja. En cuanto a los factores sociales de la criminalidad, se encuentra el familiar, el económico, educativo, religioso, político y los medios de difusión masiva, como lo son el cine, la televisión, el internet o los videojuegos. En cuanto a los factores sociales de la criminalidad, estos factores causales de la criminalidad se resumen en varios tipos, tanto biológicos y sociales. El factor familiar. Se establece desde una naturaleza social del hombre, donde nos indica que el conglomerado social no tiene que ser la base del individuo, sino que la base debe ser la familia, pues todo viene originado desde el núcleo familiar. El individuo no puede dar o ser el causante solo de la criminalidad, sino que esté bien acompañado por su núcleo familiar. En cuanto al factor económico, el factor económico de la criminalidad es de extrema complejidad, puesto que existe tanto la pobreza como la riqueza. Estos dos aspectos pueden influir en la producción de este factor. En cuanto al factor educativo, este se ocupa del estudio de las áreas de la habitación humana y de la distribución espacial de los rasgos o complejos sociales y culturales que existan en el ambiente. El factor religioso, debemos considerar tres posiciones. La primera, que es la de quienes creen que la religión ayuda a disminuir la criminalidad. La segunda, de las quienes piensan que contribuyen a aumentarla. Y la tercera es de las quienes consideran que en realidad la religión es indiferente en el campo criminal. El factor político. Este factor político hace referencia al gobierno y a la administración pública.
Es decir, sin organización política no existiría el delito, puesto que ningún hecho es considerado el delito hasta que el Estado le da esa definición. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el factor cultural. Estos son los medios de difusión masiva, como lo es el cine, la televisión, el internet, los videojuegos. Este factor cultural es el nombre que se le determina a todas las realizaciones características de los grupos humanos y sociales. Se basa en que el ritmo evolutivo cultural de toda sociedad, es decir, a mayor cultura y desarrollo, pues mayor es el delito o la criminalidad. Como consecuencia, presentará variaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Muchísimas gracias.